Cuando hablamos de rendimiento físico, muchas veces pensamos en una cosa muy simple, que es estar en forma. Pero en realidad el fútbol no gana el que más en forma está, sino, entiéndase, sino el que es capaz de responder mejor a los estímulos que le exige el partido. Y al final esto cambia completamente la forma la forma en la que entendemos el rendimiento, porque realmente el rendimiento físico no consiste en acumular kilómetros para terminar el partido con la mayor distancia recorrida o hacer mayor volumen de trabajo en los entrenamientos. Al final, el rendimiento físico consiste en algo mucho más específico, que es realmente tener la capacidad, que el jugador tenga la capacidad de exponerse a las exigencias que el contexto del partido le pide. Y aquí al final entramos en el aspecto clave que es el contexto. Cuando hablamos del contexto, ¿a qué nos referimos? Pues básicamente todo lo que rodea al jugador. El modelo de juego influye en el contexto del jugador, la categoría, el calendario competitivo. Al final no es lo mismo jugar 3 días o jugar partidos entre semana que jugar partidos únicamente los fines de semana. Al final, la cultura, también la cultura del propio jugador y no solamente la cultura del propio jugador, sino la cultura del club y el país en el que te encuentras entrenando, la estructura del club. Hay clubes con una metodología muy arraigada y otros clubes que tienen una metodología con una estructura menos consolidada. ¿Sabes? Entonces, realmente es, el contexto realmente es muy diferente. Incluso el propio estilo de vida del jugador. Al final hay jugadores con un estilo de vida muy diferente a otros. Todo esto al final modifica el rendimiento, evidentemente. Os pongo un ejemplo, aprovechando también en las fechas de las que estamos, os pongo un ejemplo muy claro. Al final estamos en época de Ramadán y bueno, pues un ejemplo muy claro es el de la Yamal, que al final es en esta época él sigue siendo el mismo jugador, tiene la misma calidad técnica, tiene la misma capacidad física, la misma experiencia, pero al final el contexto cambia. ¿Por qué? Porque al final durante este periodo cambia la nutrición, cambia el horario, las comidas, cambia el descanso, porque tiene que despertarse a unas horas para comer. Al final el timing de las comidas es completamente diferente, por lo cual su rendimiento podemos entender que puede cambiar también porque al final, a pesar de que sigue siendo el mismo, a pesar de que seguramente la alimentación se la cuide igual que siempre y a nivel físico entrene igual que siempre, al final ha cambiado parte del contexto de lo que es su estilo de vida. Entonces, al final esto nos lleva a una conclusión muy clara, que es el rendimiento realmente no es una casualidad aislada del jugador, sino que es una relación entre el jugador y el entorno en el que compite. Por eso, un jugador puede rendir mucho mejor en un equipo y luego tener más dificultades en otro, porque al final el contexto puede ser diferente. Otro ejemplo, véase el ejemplo de Anthony cuando estaba en el Manchester United, que realmente no rendía tan bien y de repente lo ficha el Betis y rinde a otro nivel. Es otro jugador completamente diferente. Entonces, realmente al final es el mismo jugador, seguramente el rendimiento, o sea, los entrenamientos sean muy parecidos, físicamente no habrá cambiado su forma de jugar o de entrenar y lo único que al final el contexto es completamente diferente. Y dicho esto, ya podemos pasar al siguiente apartado sobre los mitos más extendidos acerca de la preparación física en el mundo del fútbol. Y realmente, para entender lo que es realmente la preparación física, primero tenemos que desmontar algunas de las ideas más populares y erróneas que llevan muchos años instaladas en el mundo del fútbol. Así que vamos a ver algunas de las más comunes. Si estás viendo esto es porque te dedicas o te gustaría dedicarte a una de las áreas profesionales del fútbol. Es por eso que si te gusta el contenido que estás viendo, me gustaría invitarte a la comunidad privada de Antes del Gol. Antes del Gol
es una comunidad donde entrenadores, analistas, psicólogos, preparadores físicos y un largo etcétera de cargos aprenden y se forman para llegar a ser mejores profesionales. Dentro de la comunidad tienes un apartado de Classroom donde tienes 7 módulos con cada uno de los expertos de la materia. Además, tendrás también podcast con invitados de mucho nivel. También tienes en la pestaña comunidad la posibilidad de debatir, reflexionar y conocer a otros profesionales que tal vez te pueda ayudar bastante. Como digo, me gustaría invitarte a esta comunidad a través del enlace que hay en la descripción y a través del enlace que hay en el primer comentario fijado. Sin más dilación, seguimos con el episodio. El mito número 1, y quizás uno de los más extendidos en el mundo del fútbol, es que cuanto más kilómetros corre un jugador, mejor rinde. Y es que realmente no existe una relación directa entre los kilómetros que recorre un jugador y el ganar partidos o el tener mayor probabilidad de ganar partidos. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario, que el equipo que menos kilómetros recorre durante el partido es el equipo que se termina llevando la victoria. Al final se trata no de correr kilómetros, sino de correr de forma efectiva. El equipo que corre mucho realmente está corriendo porque hay algo que a nivel táctico no funcione, porque, por ejemplo, los jugadores no llegan bien a la presión o porque están presionando constantemente al rival, porque llegan tarde a las acciones o porque están mal posicionados defensivamente o simplemente también puede ser porque un partido a nivel táctico lo demanda, es un partido muy exigente o es un partido en el que se producen situaciones muy abiertas, en un contexto más caótico. Al final, por eso, una de las cosas más importantes en el mundo del fútbol no es correr más, sino tiene mucha más importancia correr mejor en los momentos más importantes. Realmente os pongo un ejemplo. Como entrenadores, cuando realizas una presión con tu equipo, si tú realizas una presión efectiva, una presión en la que los jugadores están bien ordenados, los jugadores están bien colocados en intervalos, realizan un buen timing de presión en cada uno de los momentos, hace que el equipo rival se quede sin salidas y obliga al equipo rival a lanzar el balón o incluso a forzar situaciones de saque de banda o situaciones en las que eh, pierden el balón en campo rival. Mientras que si tu presión como equipo no está siendo realmente efectiva o no está siendo una presión ordenada, si el rival te supera en esa salida de balón, te toca correr hacia atrás, te toca correr mucho más y al final es mucho menos efectiva y te está acercando menos a tu objetivo como entrenador, que es realizar una buena presión, una presión efectiva para que el rival no avance hacia tu portería. El segundo mito es que la preparación física está separada del juego. Y es que durante muchos años realmente se ha entrenado así. Es que primero se entrenaba la parte física, luego la parte técnica y luego la parte táctica. Todo por separado. Pero en el fútbol realmente no ocurre así. El, el fútbol es un entorno caótico, imprevisible, constantemente cambiante e inestable. Por eso, la mejor forma de preparar físicamente al jugador es acercarlo lo máximo posible al contexto real que va a tener en el partido. Al final, hoy en día, uno de los retos más grandes para los preparadores físicos es el de los jugadores suplentes, porque el jugador titular compite todas las semanas, pero el jugador suplente muchas veces no tiene ritmo competitivo y cuando el entrenador le necesita, tiene que estar preparado para responder a las exigencias del partido. Y eso se consigue con tareas que reproduzcan esas demandas que va a tener luego en el partido. Por tanto, la clave de los entrenamientos debe ser unir el objetivo físico con el objetivo táctico, porque si separas ambos conceptos vas a perder la transferencia al terreno de juego. El tercer mito es que el trabajo de fuerza no se transfiere al juego, al terreno de juego. De hecho, muchos jugadores aún siguen pensando que el gimnasio es algo completamente separado del fútbol. Pero entrenar fuerza no significa levantar pesos por levantar. Al final, la fuerza, el trabajo de fuerza, son adaptaciones al movimiento. Entonces, cuando un jugador mejora su capacidad de producir fuerza,
mejora su velocidad en los primeros metros, el cambio de dirección, la capacidad que tiene de ganar duelos. Realmente, os pongo varios ejemplos. Un central mejora su fuerza, un central que mejora su fuerza, su capacidad de generar fuerza, es capaz de acelerar más rápido cuando un delantero le ataca el espacio o le ataca la espalda y puede ajustar mejor las situaciones uno contra uno. Un extremo mejora su capacidad de producir fuerza, con lo cual es más rápido a la hora de arrancar y genera mayor ventaja en una transición o en un regate. Un medio centro mejora su capacidad de generar fuerza y esto hace que pueda proteger mejor el balón y sostener mejor un contacto del rival. Como veis, realmente el trabajo de fuerza tiene una transferencia directa al terreno de juego. En cuanto al mito 4, cuanto más cansado acaba el jugador, mejor ha entrenado. Este es un error muy habitual, porque la fatiga no es un indicador de calidad. La fatiga es una posible consecuencia del entrenamiento. Por eso, un buen entrenamiento no es el que más cansa, sino el que mejores adaptaciones genera a la competición. Porque al final, si la fatiga es excesiva, puede bajar la calidad del entrenamiento, puede hacer que la precisión en acciones técnicas sea más baja e incluso a nivel atencional puede hacer que el jugador no esté al 100% centrado en el entrenamiento. Y sobre todo, realmente puede provocar que el riesgo de lesión aumente. Al final, un ejemplo muy sencillo es, yo hago una sesión del miércoles muy de una carga muy elevada, una sesión brutal, una sesión en la que los jugadores acaban muy cansados. Si es algo que yo había previsto y que yo sabía que iban a acabar así, que yo pienso que las adaptaciones, se van a producir mejores adaptaciones a la competición en un entrenamiento así, vale, lo tengo controlado. Yo sé que al día siguiente no le puedo llegar y pedir al jugador que me haga un entrenamiento de una carga cognitiva elevada o me haga otro entrenamiento igual de carga física. Pero si realmente es una fatiga que no está controlada y simplemente acumular fatiga por acumular, voy a llegar al día siguiente, los jugadores van a estar reventados y realmente el entrenamiento no va a ser un entrenamiento productivo, ni a nivel táctico, ni a nivel técnico, ni a nivel físico, porque realmente al final todos los jugadores están cansados y no van a poder generar un esfuerzo mayor. Realmente, por eso, el objetivo del entrenamiento no es destruir al jugador, sino llegar de la forma más óptima al partido o a la competición. Y en cuanto al mito número 5 de si estás bien físicamente no te lesionas, sinceramente, ojalá fuese así, porque nos evitaríamos muchos problemas, pero al final el mecanismo de una lesión o el riesgo lesional es algo multifactorial, es decir, influyen muchas cosas. No solamente podemos asumir que el riesgo de una lesión viene dada por la carga de entrenamiento, sino también depende de si el jugador juega o no juega. Si el jugador juega, al final tiene mejores adaptaciones a la competición. Si el jugador realiza una buena recuperación, le realiza una buena alimentación, si los fisios realizan con el jugador una buena recuperación, si el director deportivo ficha un jugador que realmente tiene la capacidad de acumular la carga que realmente le exige la competición. Si el entrenador, como bien hemos dicho, pone o no pone al jugador que genere mejores adaptaciones. Si el propio jugador se toma en serio las pautas de descanso, las pautas de alimentación, etcétera. Por eso, el papel del preparador físico no es evitar todas las lesiones, porque eso realmente es algo imposible. Al final, es imposible que el riesgo lesional sea cero, es imposible que el riesgo lesional sea 100. Realmente, el trabajo del preparador físico consiste en intentar reducir riesgos innecesarios, cuantificar la carga e intentar moderarla y mejorar la disponibilidad de los jugadores para que el entrenador pueda disponer de ellos lo máximo posible. Y después de desmontar todos estos mitos, os preguntaréis, si la preparación física no consiste en correr más, no consiste en cansar a los jugadores, ni consiste en evitar lesiones, entonces, realmente, ¿cuál es el rol del preparador físico dentro de un club? Pues al final, a día de hoy, el preparador físico ocupa un lugar cuanto menos interesante dentro del staff, porque
está como entre dos mundos. Es decir, por un lado, está cerca del staff médico y por otro lado, está dentro del cuerpo técnico. Por eso, dentro de un cuerpo técnico tiene una función muy concreta el preparador físico, porque es quien traduce el modelo de juego en las demandas físicas reales. Es decir, es el que convierte la idea táctica del entrenador en una exigencia condicional muy, muy concreta. Si estás viendo esto es porque te dedicas o te gustaría dedicarte a una de las áreas profesionales del fútbol. Es por eso que si te gusta el contenido que estás viendo, me gustaría invitarte a la comunidad privada de Antes del Gol. Antes del Gol es una comunidad donde entrenadores, analistas, psicólogos, preparadores físicos y un largo etcétera de cargos aprenden y se forman para llegar a ser mejores profesionales. Dentro de la comunidad tienes un apartado de Classroom donde tienes 7 módulos con cada uno de los expertos de la materia. Además, tendrás también podcast con invitados de mucho nivel. También tienes en la pestaña comunidad la posibilidad de debatir, reflexionar y conocer a otros profesionales que tal vez te pueda ayudar bastante. Como digo, me gustaría invitarte a esta comunidad a través del enlace que hay en la descripción y a través del enlace que hay en el primer comentario fijado. Sin más dilación, seguimos con el episodio. Entonces, os preguntaréis, ¿qué necesita el preparador físico de un entrenador? Al final, el preparador físico, lo que necesita de un entrenador realmente es claridad sobre el modelo de juego, pero no solamente en el discurso, sino en los comportamientos dentro del campo. Es decir, dónde va a defender mi equipo, a qué altura vamos a defender, cuándo y cómo vamos a presionar, qué vamos a hacer cuando perdamos el balón, con cuántos jugadores vamos a atacar, cuántos jugadores van a atacar el espacio, cuántos jugadores se van a colocar en intervalos, qué jugadores van a atacar el espacio y qué jugadores van a jugar más por dentro, qué ocurre cuando se produce una transición defensiva, porque al final cada uno de esos comportamientos genera demandas físicas completamente distintas. Por ejemplo, no es lo mismo un equipo que presiona muy arriba que un equipo que defiende en un bloque bajo. Al final, un equipo que realiza una presión alta en campo rival, lo que va a necesitar ese equipo son muchas aceleraciones cortas, capacidad de repetición de esfuerzos, con recuperaciones incompletas, o sea, un entrenamiento más intermitente. Sin embargo, un equipo que defiende en un bloque bajo y que necesita salir en transición para llegar a la portería contraria con mucho espacio, realmente necesita sprints mucho más largos, con picos de velocidad mucho más altos, acciones más explosivas en transición y luego además también la capacidad de defender el área, la capacidad de ganar duelos, de chocar y que no te muevan. Al final, el, el preparador físico tiene que tener muy, muy, muy claro cuál es el modelo del entrenador y que esto puede cambiar completamente las demandas físicas. Y por ende, al final también, ¿qué necesita el entrenador del preparador físico? Al final, el entrenador principalmente necesita tres cosas del preparador físico. Primero, una traducción clara. Es decir, la presión alta, una presión alta, si el entrenador te pide una presión alta, tú tienes que ser capaz de traducírsela en aceleraciones, por ejemplo, en aceleraciones cortas y repetidas, capacidad de repetición de esfuerzos, que esas demandas se den también en los entrenamientos. Una transición ofensiva se traduce, por ejemplo, en sprints largos. Una posesión, un equipo que le gusta mantener la posesión de balón y le gusta mantener posesiones largas, se puede traducir en una tolerancia al esfuerzo sostenido, es decir, a un ritmo muy alto de entrenamiento. Entonces, luego también lo segundo que necesita el entrenador del preparador físico es que el preparador físico sea capaz de indicarle cuándo tiene que regular la carga. Es decir, saber cuándo tiene que exigir más a sus jugadores, saber cuándo tiene que mantener la carga del entrenamiento y saber cuándo tiene que reducir para que lleguen lo mejor posible al partido. Al final, realmente la carga de entrenamiento no es un partido, realmente es una herramienta para conseguir
el máximo rendimiento de tu equipo. Y por último, lo que necesita el entrenador es tener a todos los jugadores disponibles. Evidentemente esto es una utopía, es imposible en una temporada que un equipo tenga a todos los jugadores disponibles durante todos los partidos. Es decir, al final esto se traduce en que cuantas más jugadores disponibles tenga el entrenador para los partidos, mayor variabilidad táctica tendrá. Con lo cual, la labor principal del preparador físico será minimizar los riesgos y tratar de reducir al máximo el riesgo de lesión con las herramientas que tiene, no solo a nivel de gestión de cargas, sino también ser capaz de coordinar los diferentes profesionales dentro del staff para que el jugador tenga las condiciones más óptimas a la hora de recuperar con los fisios, a la hora de seguir una buena alimentación con el nutricionista, etcétera. Y ya con esto pasamos al último apartado de la charla, al análisis del contexto, al llegar a un equipo. Y es que, en este sentido, hay una situación por la que creo que todos los preparadores físicos hemos pasado alguna vez. Esto de que llegas a un equipo nuevo, con un nuevo entrenador, nuevos jugadores, y muchas veces sentimos la presión por hacer las cosas rápido, por demostrar lo que sabemos, por cambiar las cosas, por entrenar fuerte, por imponer nuestra forma de trabajar. Pero al final, con la experiencia, aprendes algo realmente muy importante, y es que el preparador físico no empieza entrenando en un equipo, sino que comienza observando, entendiendo y analizando al equipo. Porque realmente si no entiendes el contexto en el que estás trabajando, puedes tomar decisiones que, aunque, aunque la intención de esas decisiones sea buena, vaya en contra del propio beneficio del equipo. De hecho, muchas veces vemos preparadores físicos que llegan a un club, intentan aplicar exactamente lo mismo que hacían o lo mismo que les había funcionado en el equipo anterior, eh, cargas parecidas, tareas parecidas, una planificación exactamente igual, pero el fútbol realmente no funciona así porque cada equipo tiene un contexto completamente diferente. Distintos jugadores, distinto entrenador, distinto modelo de juego, distinta la competición es diferente, incluso la cultura dentro del propio equipo puede llegar a ser diferente. Por eso, antes de decir cómo vamos a entrenar, antes de decidir cómo vamos a entrenar, tenemos que entender dónde estamos. Y para hacerlo, yo me suelo fijar, bueno, suelo dividir el análisis del contexto realmente en cuatro grandes bloques. El primer bloque de ellos es el modelo de juego real. Lo primero que hago cuando llega un equipo es sentarme a hablar con el entrenador, eh, pero no para que me explique cómo le gustaría jugar, sino para saber cómo realmente va a jugar el equipo, porque muchas veces el discurso y la realidad no coinciden. El entrenador puede decir, queremos ser un equipo muy intenso, un equipo que presione alto, pero luego ves los partidos y el equipo se repliega atrás porque no tiene esa capacidad, ya sea física o no tiene esa capacidad táctica para sostener una presión muy elevada durante los 90 minutos. Entonces, cuando, cuando analizo un modelo de juego para transformarlo en las capacidades físicas, realmente me gusta hacerle las siguientes preguntas al entrenador. ¿Dónde vamos a defender normalmente? Mm, ¿Presionamos arriba o esperamos en un bloque medio o defendemos en un bloque bajo? ¿Cuánto espacio tenemos a la espalda desde la primera línea de presión o sea, entre la última línea de presión y el portero? ¿Cuánto espacio hay a la espalda? Porque en función de eso a lo mejor necesito hacer que los centrales sean mucho más rápidos. ¿Qué pasa cuando perdemos el balón? ¿Cuántos jugadores se suelen sumar al ataque? ¿Con cuántos jugadores solemos atacar? ¿Solemos atacar con todo el equipo? ¿Solemos viajar juntos? ¿O solemos lanzar realizar desplazamientos largos para que los extremos sean más verticales y hacer mayores rupturas al espacio? ¿Qué distancia recorren los jugadores cuando hay
una transición defensiva, véase, pues en el ejemplo anterior de que cuánto espacio tienen los centrales, cuánto espacio hay entre los centrales y el portero cuando el equipo rival te hace rupturas al espacio. Porque al final, cada una de estas respuestas realmente puede cambiar por completo las demandas físicas que necesitas trabajar con el equipo o la prioridad que le tienes que dar a cada una de las demandas físicas. Porque al final, cada situación realmente genera demandas físicas diferentes. Entonces, si estamos en un equipo donde se hace una presión tras pérdida agresiva, eh, existe una recuperación rápida de balón junto a un ritmo alto, pues el equipo necesita realmente jugadores capaces de hacer muchas aceleraciones, capacidad de repetición de esfuerzo y muchos cambios de dirección a una alta velocidad. En cambio, si estamos en un equipo que juega en un bloque bajo, que defiende cerca del área, y que tiene que hacer una transición rápida cuando recupera el balón con mucho espacio por delante, al final las demandas cambian completamente. Lo que realmente necesita el equipo es jugadores capaces de realizar sprints largos a picos de velocidades elevados de unos 40-50 metros a máxima velocidad. Por eso, si yo entreno igual a dos equipos, muy probablemente esté preparando mal a uno de esos dos equipos, porque de ahí está la importancia de entender qué pide el modelo de juego realmente. Si estás viendo esto es porque te dedicas o te gustaría dedicarte a una de las áreas profesionales del fútbol. Es por eso que si te gusta el contenido que estás viendo, me gustaría invitarte a la comunidad privada de Antes del Gol. Antes del Gol es una comunidad donde entrenadores, analistas, psicólogos, preparadores físicos y un largo etcétera de cargos aprenden y se forman para llegar a ser mejores profesionales. Dentro de la comunidad tienes un apartado de Classroom donde tienes 7 módulos con cada uno de los expertos de la materia. Además, tendrás también podcast con invitados de mucho nivel. También tienes en la pestaña Comunidad la posibilidad de debatir, reflexionar y conocer a otros profesionales que tal vez te pueda ayudar bastante. Como digo, me gustaría invitarte a esta comunidad a través del enlace que hay en la descripción y a través del enlace que hay en el primer comentario fijado. Sin más dilación, seguimos con el episodio. El segundo bloque en el que me fijo es el contexto competitivo, que al final es muy importante analizar el calendario de partidos que tienes con un equipo. Y es que el calendario manda mucho sobre la planificación. Por ejemplo, no es lo mismo un equipo que juega partidos cada 7 días que otro que juega cada dos partidos a la semana. Porque si jugamos cada 7 días, tenemos, podemos añadir más carga de trabajo y podemos realizar otra planificación de fuerza. Pero si tenemos un equipo que juega 2 partidos a la semana, ya no estamos en una fase de desarrollo, sino que es una fase de gestión en la que tienes que centrarte mucho en que los jugadores que no juegan tengan en esa parte de compensatorio para que cuando el entrenador quiera ponerles, pues sean capaces de llegar a las demandas que les va a exigir el juego. Al final, con una frecuencia de partidos tan alta, se trata de que los jugadores lleguen frescos, sobre todo los que juegan, y los jugadores que no juegan lleguen en las mejores condiciones posibles. Entonces, es muy importante cuando te enfocas en el contexto competitivo, es muy importante responder a las siguientes preguntas. Al final, ¿qué frecuencia de partidos tenemos? ¿Cuántas competiciones disputamos? ¿Tenemos una competición que va a terminar en playoff? Véase como la MLS. ¿Tenemos una competición que va a haber en la que va a haber muchos viajes largos? Pues a lo mejor también esa parte la tenemos que gestionar. Esas semanas a lo mejor la carga tiene que ser más baja. Entonces tenemos que valorar, porque al final no es lo mismo llegar a un equipo en pretemporada que llegar en marzo con 25 jornadas acumuladas. Entonces, realmente, dependiendo de la fase de la temporada en la que estés, habrá que poner el foco en una cosa y otra. Por eso, realmente, el calendario es una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta a la hora de llegar a un equipo nuevo. El tercer bloque es la plantilla real, la plantilla disponible. Es donde
analizo el equipo, los jugadores disponibles que tiene el entrenador. Me fijo realmente en la edad media de los jugadores, en su historial de lesiones, en la experiencia que tienen, sobre todo la cultura que tienen en el trabajo de gimnasio, en los minutos que han acumulado cada uno de ellos durante la temporada, porque al final no es lo mismo trabajar con una plantilla mucho más joven que una plantilla veterana. Al final, os pongo un ejemplo muy parecido. Al final, un filial que tiene una media de edad de 22, 21 años, esos jugadores tendrán mayor capacidad de adaptación a las cargas, mayor tolerancia, menor historial de lesiones. En cambio, una plantilla más veterana tendrá que tendremos que controlar más las cargas con ello, los volúmenes tendrán que ser un poco menores para controlar la fatiga de cara al fin de semana y tendremos que incidir más en esa recuperación y poner el foco más en la prevención. Aquí, al final, hay una frase que es fundamental para mí y es que no planifico para el equipo ideal, sino que planifico para el equipo real porque el modelo de juego puede decir que queremos presionar 90 minutos arriba, pero si la plantilla a día de hoy no puede hacerlo, realmente tenemos dos opciones, o adaptar el modelo de juego a la plantilla o ir construyendo poco a poco esa capacidad. Pero al final lo que no podemos ignorar realmente es la realidad. Y por último, como último bloque del análisis del contexto está la cultura y los recursos del equipo. Me fijo mucho en la cultura y en los recursos disponibles del club, ya que es algo que muchas veces se olvida, pero cambia por completo la metodología de trabajo. Aquí es donde veo si el club tiene un gimnasio o cómo es el gimnasio disponible que tiene el club, si disponen de dispositivos GPS, si tiene figura de nutricionista, cuántos fisios hay, si tiene figura de psicólogo, cuánto tiempo real se entrena. No es lo mismo trabajar en un club con una gran estructura que en otro con unos recursos más limitados. No es lo mismo trabajar en un club que tenga una metodología de trabajo a nivel de preparación física ya muy consolidada que un club que tenga una metodología que no tenga prácticamente ni departamento de preparación física. Al final, si trabajar en un club grande, o sea, en un club con un gimnasio grande, con un buen equipamiento, un nutricionista, más tecnología a la hora a la hora de controlar las cargas, pues mucho mejor porque podrás eh, elaborar una metodología mucho más sofisticada e intentar optimizar más el rendimiento. Pero al final, si trabajas en un club donde tiene un gimnasio pequeño, no dispones de dispositivos GPS y el tiempo de entrenamiento es limitado, entonces tendrás que adaptar tu metodología para intentar sacar el mayor rendimiento de tu equipo. De hecho, un error muy común es intentar copiar exactamente los europeos en, en clubes pues mucho más pequeños o más humildes. Entonces, al final, si intentas copiarlo sin disponer de los mismos medios, probablemente no te funcionará e incluso podrá ser perjudicial para tu equipo. Entonces, una vez ya tenemos el contexto analizado, realmente aparece la pregunta clave. ¿Este equipo está en una fase de construcción o en una fase de protección? Al final, la fase de construcción hace referencia al desarrollo de capacidades, a un equipo donde puede llegar y aumentar la carga progresivamente para conseguir una adaptación y mejorar la estructura física de los jugadores. En cambio, si tú estás en un contexto donde estás en una fase de protección, al final lo que tendrías que dedicarte es más a mantener el rendimiento, a reducir el riesgo de lesiones y a optimizar la disponibilidad de los jugadores de cara al fin de semana. Por tanto, al final, entender el contexto dentro del club es algo fundamental que te acercará mucho más al éxito en cuanto al rendimiento físico de tu equipo. Y ya para ir terminando con la masterclass, me gustaría que os quedaréis con una idea, y es que el rendimiento físico en el fútbol no existe aislado
del contexto. Es decir, el rendimiento no es solo correr, no es entrenar más fuerte, es tener la capacidad de responder a los diferentes estímulos que el juego te va a exigir en cada momento. Y para poder hacer eso, debemos entender dónde estamos, porque sin ese análisis del contexto no hay un criterio y sin ese criterio realmente no